Shalom amigos, aquí estamos una vez más aquí con nuestro amigo el profesor Enrique Fleisman, que nos va a seguir hablando sobre particularidades, sobre asuntos, sobre discusiones en la Guemará, el texto de la Guemará, que es un texto que forma parte del Talmud, que es más que nada explicativo de determinadas situaciones, y vemos cómo a partir de situaciones determinadas se pueden extraer conclusiones interesantes. El tema de hoy es, como siempre, son temas muy de cada día. El título es Dos que sujetan la misma prenda. Ahí, ese es el título, ahí empieza el lío. Hola Enrique, bienvenido, te escuchamos. Hola Raúl, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de debate talmúdico. Como Raúl ha dicho, hoy vamos a comentar una nueva sugiyá. Una sugiyá en hebreo significa un nuevo debate. El debate está titulado como Dos son los que sujetan una prenda, o en hebreo Shnai Mohazim. Se trata de una de las sugiyot, uno de los debates más famosos y más conocidos en el mundo del Talmud. Ya después veremos por qué. Y bueno, a partir de ahora nos metemos en el ajo. Un poco para vincular esta sesión con las sesiones anteriores, a mí me gustaría mencionar que en las sesiones anteriores habíamos hablado de la relación del individuo con Dios, habíamos hablado de la determinación de la hora de la lectura de Shema, la determinación de la fiesta del 15 de Shvat como una fiesta religiosa, cuando se determinan las fechas de las ofrendas, los compromisos matrimoniales, que es la relación de una persona con su familia, y hoy empezaremos a hablar lo que sería el ámbito de las relaciones entre personas, pero no entre personas como personas así nomás, sino en el ámbito comercial patrimonial. Es un ámbito más que trata la Guemará, como otros ámbitos, y bueno, y eso es lo que vamos a tocar hoy. ¿Dónde se trata estos temas en la Guemará? En la Guemará se trata los temas patrimoniales y de relaciones comerciales en el tratado que se llama Nezikin. Nezikin en hebreo significa daños. A pesar del nombre, no hablamos solamente de daños, o sea, de compensaciones por daños que pueden una persona causar a otra, sino a toda una serie de legislación civil, patrimonial, procedimientos legales, etcétera, etcétera. Este orden, que es el orden de Ezequiel, está compuesto por 10 tratados que cubren todas estas cuestiones, y además incluye el famoso Tratado de los Padres, el Pirkei Avot. Y es curioso que en un tratado que básicamente no trata cuestiones filosóficas, sino trata cuestiones muy, muy concretas y muy del día a día, ¿no? Figura un tratado como Pirkei Avot. Eso significa que desde el punto de vista judío, desde el punto de vista de la Guemará, también las relaciones comerciales, también los acuerdos, que de alguna forma son solamente acuerdos, tienen que tener un trasfondo moral. Y por eso el tratado Pirkei Avot, que es el tratado de los padres, figura dentro de Nezikin. ¿Okay? Dentro de Nezikin vamos a hablar en concreto de un tratado, el tratado se llama Baba Matzia, que en arameo significa la puerta del medio. ¿Y por qué la puerta del medio? Es porque el orden de Nezikin empieza con 3 puertas, o sea, con 3 subcapítulos. El primero se llama Baba Kama es la primera puerta. Ahí se trata de asuntos civiles, especialmente de daños, y por eso se explica por qué el orden se llama de daños. Se trata de temas de indemnizaciones, de daños de negligencia, etcétera, etcétera. El nuestro, que vamos a tratar hoy, solamente la primera parte, la primera frase, se llama Baba Metzia es la puerta del medio en arameo, y trata de asuntos civiles, principalmente agravios y derechos de propiedad. El tercer capítulo, o el tercer el tercer tratado se llama Baba Batra, que en arameo significa la última puerta, que ahí ya tocamos temas más civiles, que son temas de propiedad, derecho de propiedad,
intereses, préstamos, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando prácticamente de que todas estas puertas tratan todas las relaciones, digamos, civiles, patrimoniales, y además de alguna forma con un toque de derecho penal, no del todo penal, porque estamos hablando de temas solo patrimoniales, ¿ok? Esto es un poco para dar un poco el entorno de donde nos estamos situando. Volviendo a donde estamos en la primera parte de Baba Metzia, la puerta del medio, perdón. Este tratado comienza con el debate de Shnai Mohazim, que en el hebreo literal significa dos personas están sujetando. Se trata de uno de los debates más conocidos del Talmud, y creo que la popularidad se debe a que la pregunta que trata es bastante intuitiva. Por un lado, es algo que todo el mundo conoce, o sea, que vivimos del día a día, un debate tal como lo veremos a partir de ahora, y por eso lo podemos entender de una forma relativamente fácil. Lo que genera interés en el debate talmúdico es que una pregunta que es aparentemente simple se transforma en muy, muy complicada. Es una pregunta que abarca no solamente una hoja, sino varias largas hojas del Talmud, en la cual se debaten distintos aspectos del problema y de la solución que proponen los rabinos. Entonces, para que solo sepan, lo que vamos a tratar es solamente la puntita del iceberg de un tema que aparentemente parece simple y se va complicando y se va complicando y se va complicando, como es el Talmud. ¿Okay? Después de toda esta introducción, vamos a empezar con el texto, como siempre, de la Mishnah, y luego pasaremos al texto de la Gemara. Pues el texto de la Mishnah es muy cortito, son apenas 2 o 3 frases, y a partir de ese momento vamos a empezar a analizar lo que dice la Gemara sobre el tema. Dice la Mishnah dice lo siguiente: 2 personas vinieron a la corte con una prenda. O sea, el primer litigante dice, lo encontré yo. Mientras que el segundo litigante dice prácticamente lo mismo, lo encontré yo. Esa es una frase. Luego, la misma situación, o la continuación de la situación anterior, uno dice, toda la prenda es mía, y el otro dice, toda la prenda es mía. ¿Okay? Solo para un poco explicar, estamos hablando de una situación que vienen 2 personas a un juzgado y los 2 sostienen una prenda. ¿Cuál es la solución que plantean los rabinos? Plantean lo siguiente: hacer un juramento de ambas partes, que el texto dice lo siguiente: por lo menos la mitad de la prenda es mía. Y a partir de ese momento agarran la prenda y se reparten de los 2 litigantes. Eso es todo el texto de la Mishnah. Todo. ¿Ok? Parece una situación relativamente simple, hay un dilema, hay 2 personas que vienen, cada una dice que el objeto en disputa es suyo, totalmente suyo, los 2 aparentemente tienen el mismo derecho, y vamos a ver exactamente cómo lo plantea la Gemara a partir de este momento, cómo cuestiona el problema y cómo cuestiona también la solución. Pero vamos a ir paso por paso, ¿ok? Vamos a ver, en primer lugar, la disputa entre las partes es sobre el derecho de la propiedad de un objeto concreto. No es una disputa, por ejemplo, sobre una propiedad inmobiliaria o el derecho de usufructo. Eso es importante mencionar porque estamos hablando de un objeto físico. En segundo lugar, la única evidencia que presentan los litigantes son sus alegatos. En otras palabras, no existe documentación ni testigos ni ningún otro indicio que sirva al tribunal para determinar su dictamen. Estamos hablando de una situación en la cual lo único que tiene el tribunal para determinar a quién le pertenece la prenda, si se puede determinar, son las alegaciones de las 2 partes. No hay testimonios, no hay documentos, no hay señales, por ejemplo, que esté escrito en la prenda, esté escrito las iniciales de uno de los litigantes, nada. Lo único que tenemos ante el tribunal son las 2 personas que vienen a decir, las 2 las sujetan, ¿okay? Y no hay ningún otro tipo de evidencia. Otro detalle más que también es importante destacar es que ambos sujetan la prenda a partes iguales. No es un detalle trivial. ¿Y por qué es un detalle tan importante? Es porque en el derecho talmúdico se rige según el principio de la Hazaká. ¿Qué significa el derecho de la Hazaká? La Hazaká significa que la prueba para demostrar la propiedad sobre un objeto es el hecho de tenerlo físicamente. En otras palabras, nosotros siempre miramos, en primer lugar, quién
tiene el objeto, sea una prenda, sea una vaca, sea un campo o lo que sea. Primero miramos a quién le pertenece y a partir de ese momento decimos, si alguien está alegando que esa propiedad le pertenece a él, o sea, un tercero, es la obligación del tercero de demostrar que la persona que en este momento tiene la posesión del objeto no tiene derecho a tenerlo. O sea, lo que nosotros llamamos en el debate talmúdico, Hamotzim Javego Alav Raya, significa que el que intenta sacar algo de su compañero, de otra persona, es la persona que tiene la obligación de traer una prueba que demuestre que aquel objeto le pertenece a él. ¿Ok? Esto es muy importante porque en este caso estamos hablando de una situación en la cual ambos tienen la prenda, ambos la sujetan, por lo tanto, el principio de la Hazaká es un poco débil, ¿no? Porque si los dos la sostienen, entonces cada uno puede decir la Hazaká sobre el otro y al final nos quedamos en la nada. Este es, digamos, el principio que es muy importante mencionar. Hay otras circunstancias en las cuales, por ejemplo, hay objetos que no tienen dueño, y la Gemara en otros casos habla, por ejemplo, de un caso que hay un barco en medio de un río, nadie puede acceder a él y tampoco no tiene un dueño declarado, y la Gemara dice, ¿cómo se determina quién es el dueño de aquel barco? Es muy simple, dice, Kol de Alim Gabar, o sea, cualquier persona que tiene el poder o la capacidad de poder subirse al barco y decir, esto es mío, a partir de ese momento el barco es suyo, por supuesto, si no hay otras evidencias, si no hay otros testimonios, si no hay otros documentos, pero el hecho es que no queda ningún vacío legal a la hora de determinar la propiedad. Si hay algo que no tiene propiedad, siempre existe la posibilidad de que alguien se apropie de él. ¿Ok? Déjame que una pregunta. Sí. A ver si entiendo bien. Esto supone que los dos litigantes de esa prenda, de esa la ropa, lo que sea, van desde el momento en que lo encuentran, los dos, más o menos como la gente en las rebajas, ¿no? Cogen de uno al lado y uno al otro y van los dos caminando hasta el Beit Din. O sea, Sí. sin ceder que nadie lo tenga mientras tanto, sino que van los dos tirando cada uno para su lado hasta donde están los jueces. Bueno, a ¿Es ver, así? literalmente podría ser así. Lo que hay que tomar en cuenta con la Gemara trata de un tema concreto, muchas veces es una metáfora. Es una metáfora para cuestiones más complicadas. Puede llegar a ser un coche, puede llegar a ser, no sé, a ver, una bicicleta, puede llegar a ser temas más gordos. O sea, aquí estamos hablando de un principio que se va estableciendo a partir de un caso concreto. Es cierto que puede ser que se da la casualidad que aquellas dos personas que miraban por la calle encontraron la misma prenda, en el mismo momento la sujetan y los dos, como tú dices, ¿no? Van corriendo juntos al tribunal para determinar de quién es la prenda, porque ninguno de los dos cede. Pero es una metáfora, o sea, está bien tomando de forma literal, pero hay que entenderlo que también aquí lo que los rabinos intentan establecer son principios generalizados a partir de un caso concreto. ¿Vale? Sí, sí. Ok. El cuarto detalle también que merece la pena importante es la importancia del juramento. Lo que hay que mencionar es que el juramento, como es una mitzvah, es un precepto que ya figura en los 10 mandamientos, no el juramento, sino la prohibición del juramento en vano, ¿no? Y además está el juramento que contiene inexactitudes, para no decir mentiras, ¿ok? Es un tema muy, muy delicado, es un tema muy importante, por lo tanto, siempre los rabinos tienden a hablar de este tema y a aplicarlo con muchísima prudencia. El riesgo más importante de obligar en cada caso a jurar, ¿no? Es que, primero, que la gente puede llegar a mentir. Entonces estamos empujando a la gente a la transgresión, ¿no? Es como poner a un chico en una casa llena de dulces, ¿no? O sea, al final puede caer en la tentación de mentir. Entonces el tribunal tiene mucho cuidado a la hora de obligar a las personas a jurar ante el tribunal por ese riesgo. El segundo, que pueden haber contradicciones. O sea, que uno puede decir A, el otro puede decir menos A, y los dos juran por dos alegaciones totalmente contradictorias,
que desde el punto de vista lógico no tienen ningún tipo, digamos, de resolución, y por lo tanto estamos llegando a una situación que necesariamente alguien está mintiendo o alguien está diciendo algo que no es exacto. O sea, la gente a veces no miente, sino interpreta la realidad desde su punto de vista, y el punto de vista suyo puede ser totalmente contradictorio al otro. Entonces, por eso los rabinos lo hacen con muchísimo cuidado. Y ya veremos aquí en el debate que tenemos hoy en día por qué esta precaución, por qué esta prudencia. Ok, hasta ahora hablamos de la Mishnah, vamos a pasar a la Gemara. A propósito, tú me tendrás que decir cómo estamos de tiempo porque Estamos en la mitad. estamos en la mitad. Perfecto, la Gemara. Lo primero que hace la Gemara es intentar entender el caso. O sea, antes de explicar por qué los rabinos han llegado a la conclusión que han llegado con el tema del juramento, quieren entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque aquí, si hablamos otra vez de lo que dice la Mishnah, podemos entender que estamos hablando de dos versiones. Una versión en la cual se trata de un solo caso. ¿Cuál es el caso? Es el caso que una de las personas dice, yo lo encontré y es mío. Y la otra persona dice, yo lo encontré y es mío. Ese es un caso. ¿Okay? O sea, que estamos hablando de una persona que lo encuentra y además dice que es suyo. La segunda interpretación es que estamos hablando de dos casos distintos. El primer caso es que uno dice, yo lo encontré, el otro dice, yo lo encontré, ese es un caso, y el segundo caso es mío y es mío. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y no voy a entrar ahora en el debate del por qué se entiende de esta forma. La diferencia es muy simple. En el primero estamos hablando de una situación en la cual las dos personas han encontrado de forma fortuita, ¿no?, o casual, una prenda o un objeto. O sea, no hay una cuestión de dinero, no hay una cuestión patrimonial en el sentido de que no hay un intercambio comercial de por medio. Es simplemente ir por la calle y encontrarse algo. Este es un caso. Aquí también hay un desarrollo de exactamente cuál es la obligación en el momento que se encuentra algo hacia el público, si se tiene que anunciar, si no se tiene que anunciar, no vamos a entrar en el tema, pero para decir de una forma, ese es un caso. El segundo caso es el caso donde la disputa es más comercial. Entonces uno puede llegar a preguntar, ¿qué caso puede haber de una disputa comercial sobre un objeto? La Mishnah la Gemara habla de un caso concreto en el cual dos personas se dirigen a un mostrador de una tienda, ambas están interesadas en una mercancía, ambas ponen dinero sobre el mostrador, ¿ok? Y uno se lleva la mercancía, ¿ok? Y luego no está del todo claro quién de los dos realmente es el que ha pagado y realmente es al final el que se debería quedar con la prenda. O sea, estamos aquí en una disputa que en el fondo es una disputa comercial sobre un objeto, ¿no? Y por eso la Mishnah habla de dos casos. Uno es el caso en el cual no hay un tema de dinero de por medio, en el otro hay dinero de por medio. Pregunta la Gemara, ¿por qué estamos hablando de dos casos? Podríamos hablar de uno solo. Lo que la Gemara responde, otra vez con muchísima astucia, dice, mira, si nosotros hablaríamos solamente del caso de las personas que encuentran de forma casual una prenda, la gente entendería por omisión que el caso comercial tienen el permiso de engañarse uno al otro. Y en el caso opuesto más de lo mismo. Si hubieran hablado solamente del caso comercial, la gente podría llegar a entender que está permitido, en el caso de encontrar una prenda en la calle, ¿no?, de ir digamos, de una forma, digamos, distinta. Entonces, por lo tanto, los rabinos dicen, mira, para cubrirnos de todas las alternativas, nosotros hablamos de ambos casos. ¿Okay? Eso es la explicación por qué estamos hablando de los dos casos. El segundo paso que hace la Gemara es intentar comparar el dictamen y la situación con situaciones parecidas que figuran en otros tratados de la Gemara para ver si realmente la forma de tratar el tema coincide o no coincide. Porque siempre tenemos que acordarnos que la Gemara es cierto que trata de temas puntuales, pero al final tiene una visión holística e intenta siempre que el dictamen por lo menos que no esté en contradicción con dictámenes en jurisprudencias distintas. Esa es, digamos, la regla de oro de la Gemara. Y aquí voy a simplificar un poco el debate porque si no nos entramos mucho en las ramas. Estamos hablando de tres temas importantes. El primero es
la necesidad de establecer juramento. ¿Por qué hace falta un juramento? Porque no se puede dictaminar sin juramento. O sea, no se podría agarrar la prenda que ambas personas dicen que es suya, directamente repartirla y dividirla entre las dos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que genera la Gemara es ¿por qué se elige el texto especial del juramento? Solo para recordar otra vez, el texto decía que cada uno debe jurar que tiene por lo menos la mitad de la prenda. O sea, no está jurando que tiene toda, que no tiene nada, que tiene poco, que tiene mucho. Hay un texto muy concreto. La Gemara pregunta ¿por qué ese texto tan peculiar? Y la tercera pregunta que surge es ¿por qué se tiene que dividir? ¿No hay otras soluciones? O sea, a eso podemos llegar. Esas, digamos, son las tres preguntas más importantes que surgen a lo largo. Sí. No, quería volver sobre eso que habías comentado, sí, de la prohibición que está en la Saseret Adibrot, en el Decálogo, de no citar el nombre de Dios en vano. sí. ¿No hay ningún cuestionamiento del hecho de jurar en toda esta discusión? Sí, bueno, a ver, como he dicho, siempre se intenta minimizar el uso del juramento. O sea, se intenta porque podemos caer en mentiras o podemos caer en contradicciones. Entonces siempre se intenta buscar la solución de no jurar. Cuando hace falta seguro. Entre otras cosas, por correr el riesgo de la transgresión a ese precepto tan importante. Sí. Y bueno. O sea que digamos, tratar de evitarlo, pero en caso que es imprescindible, no se evita. Exacto. Bueno, entonces, aquí la primera pregunta, ¿por qué es necesario jurar? Otra vez, podemos entrar en profundidad en los distintos debates, pero básicamente lo que hace la Gemara es comparar el dictamen que presenta en esta situación con otros dos dictámenes que tienen una cierta importancia, ¿no? Uno es el caso de lo que se llama el debate entre los rabinos y un rabino llamado Ben Nanás. No vamos a entrar en el debate porque si no, no tendremos que largar demasiado, pero la conclusión que se llega en ese debate es cómo estamos en situaciones en las cuales los rabinos abogan por juramentos, en situaciones que es evidente que hay una contradicción. O sea, hay casos en los cuales tú puedes decir A y otro puede decir menos A, y hay una contradicción clara y los rabinos piden que exista un juramento. Aquí en este caso se dice que puede existir la posibilidad que se puede establecer un tipo de juramento, ¿no? Que no exista ese tipo de contradicción inherente. Ese es un caso. Repito, no voy a entrar en profundidad porque si no nos vamos por las ramas. El segundo, que es más importante, es el debate con el rabino Sumjus. El rabino Sumjus es una figura bueno, que tiene su importancia. No es un rabino muy, digamos, muy conocido en el sentido que no se menciona mucho, pero normalmente tiene sus formas de ver muy peculiares y normalmente también está en contradicción digamos, con las opiniones mayoritarias de los rabinos. Para un poco sintetizar cuál es el debate entre este rabino Sumjus y el resto de rabinos, es que el rabino Sumjus considera que a la hora de existir disputas patrimoniales, la solución tiene que venir a través del reparto. Él siempre está a favor del reparto y no está a favor de otras soluciones, por ejemplo, de cuando hay un debate entre dos personas y una persona es la que tiene el objeto, y ahora hago un poco de tirar para atrás y recuerdo el tema de la Hazaká, que es tan importante. Este rabino Sumjus le da una importancia al tema de la Hazaká, le da importancia, una importancia relativa. Por lo tanto, él siempre como línea general aboga por hacer un reparto de la disputa y sin juramento. Y en realidad es lo que se acepta en este caso. O sea, otra vez, no voy a entrar en el debate, pero se acepta que la solución mejor para este caso es repartir la prenda, pero sin jurar. Entonces la Gemara salta y dice, pero perdóname, pero no me había dicho que
tú decías que había que repartir, pero había que obligar a jurar. La respuesta, que también es impresionante desde el punto de vista moderno, ¿no? Es muy simple. Rabbi Yohanan dice lo siguiente, dice, es cierto, no hace falta un juramento, pero lo que pasa es que si no vamos a obligar a la gente a jurar, vamos a vivir en la jungla. ¿Por qué? Porque la gente, en el momento que sabe que puede conseguir la propiedad de un objeto sin un aparente daño al prójimo, por ejemplo, tú encuentras algo en la calle, ¿no? Una bicicleta, ¿no? Y el otro encuentra una bicicleta. Ahora, si yo me la apodero y yo consigo apoderarme de ella, no pasó nada. ¿Por qué? Porque el otro igual también estaba en la misma situación mía que él la encontró. Él no tiene una pérdida patrimonial. Por lo tanto, lo que dice Rabbi Yohanan es que en esta situación la gente se puede dar el permiso de una actitud un poco de la jungla, ¿no? Cada uno va a lo suyo. Entonces, claro, nosotros hacemos el juramento un poco para frenar a la gente. O sea, que cuando lleguen al tribunal y aleguen que algo les pertenece, que se lo tomen en serio. Lo mismo en el tema comercial. Cuando tú vas al mostrador, pones el dinero, el otro pone el dinero y tú de alguna forma es un poquito más listillo y llegas a la prenda, claro, tú pues sabes lo que, mira, en el peor de los casos, al otro señor le van a devolver el dinero, le van a conseguir otra prenda, o sea, no hay una pérdida de por medio. Entonces los rabinos dicen, no, 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 no. Para evitar este tipo de situaciones en las cuales la gente se permite actitudes de la jungla, nosotros establecemos el juramento para disuadir. Eso es, digamos, es la primera conclusión que es bastante sorprendente por parte de los rabinos. Vamos a la segunda pregunta que plantea la Gemara, no aquí, sino a continuación, que pregunta, ¿a qué se debe ese texto tan raro de juramento? ¿No? Porque jurar, uno jura, yo digo la verdad y toda la verdad, juras por un hecho concreto, claro, pero tú no juras, como se dice aquí, juro que tengo, por lo menos tengo la mitad de la prenda, por lo menos la mitad o la prenda entera. Y la explicación también es muy interesante porque también demuestra la flexibilidad mental y la necesidad a veces de entrar en compromisos, que son compromisos algo, digamos, metódicos, ¿no? Pero al final que permiten encontrar las soluciones a problemas prácticos. Para resumir un poco, ¿cuál es la explicación a este tipo de juramento tan especial? Dice la Gemara lo siguiente, dice, mira, nosotros por un lado, vamos a dictaminar que repartimos la prenda, la repartimos en dos. Ahora, ¿qué cara vamos a tener nosotros como tribunal si nosotros a cada uno le damos la mitad y cada uno, ellos, de los litigantes, juran que la prenda es suya? O sea, quedamos como unos idiotas. ¿Por qué? Porque han jurado que cada uno que la prenda es totalmente suya y nosotros estamos dictaminando algo distinto. Por lo tanto, no nos podemos permitir ese tipo de juramento. Por otro lado, si nosotros obligamos a los litigantes a jurar que solo la mitad, o sea, que ellos juran por la parte que le corresponde, por el dictamen, entonces, de alguna forma, ellos se están tirando piedras a su propio tejado. ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué decía cada uno de ellos? Que la prenda es exclusivamente suya. O sea, han dicho al principio que es exclusivamente suya y ahora está jurando por la mitad. Entonces están perjudicando a sí mismos. Por lo tanto, los rabinos saben lo que vamos a encontrar una solución, van a jurar que entre la mitad y uno. Y ahí tenemos todas las posibilidades cubiertas. Por un lado, ¿está cubierta la posibilidad de que es la mitad? Sí, está cubierta, porque decimos que es por lo menos la mitad. Y eso es lo que coincide con el dictamen. Está incluida la posibilidad que toda la prenda está dentro del juramento. Sí, claro, porque es lo que alegan al principio y está incluida dentro del texto del juramento. Por lo tanto, ese juramento y ese texto tan peculiar prácticamente cubre todas las posibilidades y deja, digamos, el margen de maniobra entre las alegaciones iniciales y el dictamen definitivo. Eso es para el texto, ¿no? Y la tercera pregunta que habíamos hablado es el tema de por qué se tiene que dividir. O sea, en muchos dictámenes de los rabinos abogan en algunos casos hasta por soluciones en las cuales no se reparte, no se llega a un compromiso, sino se agarra la prenda o el objeto que está en disputa y se mantiene en el tribunal, en manos del tribunal. Esos son casos
bueno, que también se mencionan aquí, pero también es una forma, digamos, de decir, mira, como no llegamos a una solución y no queremos darle un premio a la persona que de alguna forma puede ser que esté mintiendo, entonces nosotros agarramos la prenda, por ejemplo en este caso, y en vez de repartirla, decimos, ¿saben lo que es, señores? No hay ningún problema. Agarramos la prenda, la tenemos aquí en el almacén del tribunal, hasta el día que lleguemos a una solución. La solución puede llegar a través de un compromiso, puede llegar a través de una nueva evidencia que surja, por lo que sea, o quizás que nunca llegue. Entonces, como dice, la Gemara dice, bueno, hasta que llegue Eliyahu Anabí, hasta que llegue el Mesías. Dice, bueno, que quede ahí y ya encontraremos una solución. Es otra solución, pero lo interesante es la solución que se da de repartir la prenda. Y repito, no es una solución perfecta, y no es una solución perfecta. Tenemos un caso, digamos, histórico que no es la solución perfecta, el famoso juicio del rey Salomón. Rey Salomón en el libro de Reyes, Reyes 1, capítulo 3, quien no se acuerda de las circunstancias, se trata de un caso en el cual dos mujeres dieron luz a dos niños, y uno de los niños al cabo de 3 días muere, y parece ser de que la otra mujer, que no sabemos exactamente cuál de las dos, pero se apodera del niño. Entonces ahí llegan a la corte del rey Salomón para pedir justicia, porque ambas dicen que el niño que está vivo es suyo. El rey Salomón, como bien recordamos, pide una espada, y lo que él propone es repartir, o sea, cortar el niño y repartirlo entre las dos mujeres. Por supuesto, el drama ahí llega al clímax, ¿no? Que la madre, o la supuesta madre verdadera, porque no sabemos quién es la madre, la supuesta madre verdadera dice, ¿saben lo que? Mira, si ese es el caso, entonces yo prefiero, en vez de que se mate al niño, al dividirlo en dos, que se le dé a la otra mujer. Y la otra dice, no, sigamos adelante y hagamos justicia. Y bueno, y el rey Salomón, con su gran sabiduría, llega a la conclusión que la madre verdadera es aquella que prefiere el bien del niño antes de su propio instinto de madre. Vemos que cortar, que repartir es una solución de compromiso, no es una solución perfecta, pero sí que es una solución, y sí es un mecanismo que está muy, digamos, apoyado, ¿no? Especialmente por la línea del Rabino Zunjos. Es decir, miren, hay situaciones en las cuales estamos en una incertidumbre que va más allá de lo que alegan las partes. O sea, podemos estar en situaciones en las cuales estamos en el caos absoluto, en la nube absoluta de la falta de conocimiento, y por lo tanto ya no es una cuestión de llegar a un compromiso porque es lo más práctico, porque ahorra dinero, porque suena en teoría más fácil, sino porque realmente no somos capaces de llegar a un compromiso verdadero, porque nunca vamos a llegar a tener la información, y por lo tanto hay que repartir. Ahora, si estamos hablando de un caso en el cual el reparto del objeto no viene por las alegaciones de los litigantes, o sea, no estamos dividiendo en dos, no es porque uno dice que es todo suyo, si no es todo suyo, sino porque realmente la incertidumbre va más allá de los alegatos. Entonces no hay sentido para el juramento, y por lo tanto repartimos porque no tenemos otra opción, y sabemos que dentro de la incertidumbre, dentro de las infinitas posibilidades, estamos quizás o no quizás acertando en nuestro dictamen. Eso, digamos, es un poco la teoría que hay detrás del reparto. Repito, no siempre es así. En muchos casos, en casos de incertidumbre, se pide la prueba, se pide la evidencia. No es un caso muy habitual, y por lo tanto también hay que tomarlo así con un poquito de sal, ¿no? Este tipo de dictamen, porque los compromisos, bueno, sabemos que no siempre llevan a la verdad. A propósito, el dilema que plantean aquí los rabinos es un dilema muy conocido en el ámbito de los abogados y en el ámbito de los jueces. Muchas veces los jueces, quien se ha encontrado en situaciones de un pleito, ¿no?, son los que empujan al compromiso, a los arreglos, al debate,
Y no es porque ellos crean que realmente la solución verdadera, la justicia máxima, óptima, está en el compromiso, sino aquí por detrás hay un argumento práctico, ¿no? Es decir, miren, si vamos a tener que perder tantas horas de tribunal y tanta dedicación intelectual y material para llegar a una solución, muchas veces tiene sentido o no tiene sentido, pero no es el planteamiento que hacen los rabinos. Los rabinos nunca van a hacer, o por lo menos en este caso, nunca van a hacer un planteamiento de practicidad, ¿no? De que tenemos que llegar porque es lo más fácil. No. Ellos dicen, en este caso, no llegamos a esto porque realmente una incertidumbre y no somos capaces de resolverla. Y bueno, eso es un poco... Sí, me llama la atención, porque sin perdón, sin aludir a la crueldad del ejemplo de Salomón, de partir un ser humano en dos, ¿no han considerado, por ejemplo, que dividir un pantalón en dos o una camisa en dos no le sirve a nadie? Buena pregunta, excelente pregunta, ¿no? La verdad que se me escapó este detalle, pero lo que se plantea en los comentaristas es realmente la pregunta que tú estás aquí poniendo sobre la mesa, y la solución que se da es muy simple. Es directamente, si se trata de un objeto que no tiene sentido dividirlo, como puede ser una prenda, como puede ser un coche, que vas a darle dos ruedas y al otro dos ruedas. No tiene sentido. Por lo tanto, la solución va a través del dinero. O sea, es vender la prenda, es vender esto, y con lo que se consigue de la venta, repartir el importe. Esa es la solución. A propósito, en ojo por ojo, diente por diente, el dictamen de Hillel, que en su momento dijo, también es la compensación, no tiene que venir a través, digamos, de un daño. O sea, si yo te saco 30% de la vista, ¿cómo podemos garantizar que tú me saques a mí 30% de la vista? Es imposible. Por lo tanto, él dice, Aim tahatain shen tahachen, bemamón, con dinero. O sea, al final, el dinero, como, digamos, un denominador común social, es el que puede permitir situaciones a preguntas prácticas como la que tú estás planteando. Eso, digamos, sería la Sí. solución. Pero buena pregunta, sí, exactamente, se me había pasado un poco el tema. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí, sí, y bueno, y Dale. espero que haya sido interesante. Si hay preguntas, ya saben Bueno, dónde plantearlas, dónde esto, hacer likes. en los comentarios. Sí, hacer likes y bueno, y hasta la próxima. Vale, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a quienes están atentos a esta charla. Y hasta la próxima. Shabbat shalom a todos, que mañana Shabbat es shalom. viernes. Vale, adiós.